Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Señor, enséñanos a orar. Un día que Cristo estaba orando, hasta Cristo oraba, siendo Dios. Siendo el Hijo de Dios, también necesitaba hacer oración. Cuánto y más nosotros, humildes pecadores. Cuánto más debemos hacer oración nosotros. Y dice que un discípulo se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Un discípulo, un anónimo, podría ser tú, podría ser yo. ¿Cómo verían los discípulos a Jesús orar, que suscita en ellos el decirle: Señor, enséñanos a orar? Ellos oraban con los salmos, pero esa forma de orar de su maestro los cautivó. Pero aquí hay algo que no cuadra. Cristo les enseñaba las escrituras, es más, las parábolas se las explicaba en lo secreto, en privado. Con ellos caminaba, iba y venía, con ellos comía, pero no les había enseñado a orar. Mientras Juan, su primo, sí. Ahora, Cristo no les da técnicas para orar, sino que toda la vida de Cristo fue oración. Había un hombre que se había enfermado de cáncer, ya anciano, y prácticamente nunca había orado en su vida. Y un día le dijo a su hija: tráeme al sacerdote que me quiero confesar. Y sí, el sacerdote fue, le arrimaron una silla junto a la cama de aquel hombre que estaba muy enfermo. Y el sacerdote lo confesó, y aquel hombre le dijo al padre: mire, prácticamente yo nunca he orado, prácticamente yo nunca me arrimé a la iglesia, nada. Así que por favor dígame, ¿cómo hablo yo con Cristo? ¿Cómo hablo con Dios? Le dijo el sacerdote: mira, es algo muy natural. Esto es algo muy natural, como si tú estuvieras hablando con otro amigo. Empiezas a hablar de deportes, hablas de política, de religión, hablas de fenómenos naturales, etcétera, y te la pasas platicando de un tema en otro. Así es con Dios. Cuando tú vayas a hablar con Dios, primero pídele al Espíritu Santo que te dé palabras para hablarle a Él. Después, pídele perdón a Dios por los pecados cometidos. Después, agradécele a Dios por todo lo que te ha dado. Y después, le pides por ti, por tu familia, por lo que tú quieras. Y después, alábalo, bendícelo, glorifícalo. Y verás qué bonito es hablar con Dios. El sacerdote se fue y aquel hombre dijo, se le quedó viendo a la silla vacía donde estaba sentado el sacerdote y le dijo a Cristo: Señor, te voy a pedir un favor. Si gustas sentarte en esa silla para empezar a platicar contigo. Y así lo hizo aquel hombre. Empezó a platicar con aquella silla vacía, imaginándose que Cristo estaba allí. Y el sacerdote iba periódicamente a visitarlo. Y aquel hombre le decía en su enfermedad: Padre, ya estoy empezando a hablar con Dios. El padre se emocionaba. Sí. Y le voy a contar mi secreto. En esa silla que usted está sentado, yo me imagino que Cristo está sentado ahí y empiezo a platicar con Él como si fuera un amigo. Al principio yo era nomás el que hablaba, pero ahorita ya lo dejo hablar. Órale, y el sacerdote se emocionaba junto con aquel hombre. Un día llegó la hija de este hombre con el sacerdote y le dijo: Padre, vengo a decirle que mi papá ya murió. Y en sus peticiones él quiere que usted celebre la misa de cuerpo presente. Sí, la celebro con mucho gusto. Dice: oiga, padre, pero le quiero decir algo. Dígame, la muerte de mi papá se me hizo muy extraña. Dice el sacerdote: ¿por qué? Porque la mañana cuando entré a despertarlo, pues, para darle su desayuno, me lo encontré abrazado a una silla que él tenía junto a su cama.
El sacerdote empezó a llorar. Y le dice la hija, ¿usted sabe por qué, padre, mi papá murió así? Y el sacerdote sonrió entre lágrimas y le dijo, lo que yo te puedo decir es que tu papá murió en los mejores brazos. En los mejores brazos murió tu papá. Dice Cristo, cuando oren digan Padre. En ciertas ocasiones en la misa el sacerdote antes de rezar el Padre Nuestro dice, nos atrevemos a decir Padre Nuestro que estás en el cielo. Siempre va a ser un atrevimiento llamar Padre a Dios si no nos hemos comportado como hermanos. Siempre. Siempre. Para llamar Abba, Padre a Dios, necesitamos al Espíritu Santo, dice San Pablo en Romanos 8:15. Pero también necesitamos, aparte del amor filial, sentirnos hijos, sentirnos amados. Muchas personas tienen una relación con Dios como la tienen con su padre terrenal. Y entonces, si su padre terrenal fue golpeador, vicioso, que los maltrataba, irresponsable, pues tienen una idea de Dios así como su papá. Y para esas personas va a ser mucho más difícil acercarse a Dios porque ven a un Dios terrible en la figura de su papá. Muchos no oran porque les da fastidio, porque se molestan, pero te doy un consejo. Cuando el amor es corto, las cosas de Dios se vuelven eternas. Cuando el amor hacia Dios es corto, sus cosas te molestan. No hay horario para orar. Mucha gente dice, a las 3 de la tarde es la hora de la misericordia. No, para Dios las 24 horas del día son misericordia. Yo a veces ando rezando el rosario de la coronilla a la Divina Misericordia a las 10 de la noche. Y simplemente yo le digo a Dios, Dios mío, me uno con aquellos que están rezando a esta hora, que en aquellos países son las 3 de la tarde. Úneme con ellos. Dicen los discípulos, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense bien, Cristo no se molesta con esto. Cristo no dice, no, pero si me método es mejor que el de mi primo Juan. No, Cristo no se molesta por métodos. Y recuerda, si yo quiero aprender a nadar, me tengo que aventar al agua. O sea, a nadar se aprende nadando y a orar se aprende orando. Actuar sin orar es desgastarse y orar sin actuar es engañarse. Yo te pido que hoy reces un Padre Nuestro al ritmo de tu corazón y no de tus labios. Que Dios te bendiga.